Hola, muy buenas hermanos y hermanas de hierro. Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo que, como podéis ver en el título, os voy a hablar sobre la WNBF. ¡Vamos con el vídeo! Me parezco aquí a Toppo de Dragon Ball o a Dr. Eggman de Sonic. Para los que no sepáis lo que es la WNBF, básicamente es la World Natural Bodybuilding Federation, es decir, la Federación Internacional Mundial de Culturismo Natural. Obviamente hay otras federaciones donde la gente compite de forma natural, digamos, como Musclemania. Musclemania es otra federación de la cual no voy a hablar hoy, que posiblemente hable algún día si me informo un poquito más. No sé cómo van sus tests antidoping en caso de que tengan alguno, pero obviamente mucha gente sabemos que la gente que compite ahí va chuzadísima. La diferencia grande entre la WNBF y la IFBB es que en la IFBB 99.9% de los culturistas suelen ir chuzados. Entonces en la IFBB no suelen haber tests, que yo sepa. En cambio, en la WNBF hay tests antidoping. Este es el tema del cual quiero hablar en este vídeo de hoy. Antes de seguir con los tests antidoping, sustancias químicas y tal y cual, quisiera hablar sobre el concepto de natural. En teoría, una persona natural es una persona que toma batidos de proteína, que toma sus aminoácidos esenciales o BCAAs, lo que toméis, preentrenamiento, que sea legal, obviamente, y alguna que otra cosilla, omega 3, multivitamínico, yo que sé, cafeína, poco más. Entonces, una persona natural no es esa que toma clenbuterol o oxandrolona, porque hay gente que dicen, sí, soy natural, solo tomo clenbuterol, oxandrolona, Winston. No, eso ya no es natural. También una persona natural es esa que no toma sustancias dopantes orales. Aquí os he puesto la página web de la Agencia Mundial Antidopaje, que es la WADA, World Anti-Doping Agency, y aquí hay un listado el cual enseña todas las sustancias dopantes. También añade aquí el cannabidiol y el THC, que es el psicoactivo, que no tiene tanto sentido ya que eso no mejora el rendimiento, pero bueno, lo han añadido. Y quisiera decir, antes de hablar sobre la WNBF y sus tests antidoping, que la WADA hace tests, tiene tests antidoping. El problema es que aun la WADA, que es el sitio más estricto del mundo, la agencia más estricta de antidopaje, aún esta se puede trampear de una forma facilísima. Pongamos el ejemplo de Lance Armstrong, que era un ciclista profesional que ganó 7 Tour de France. Este hombre fue testeado unas 500 veces, si no me equivoco, durante toda su carrera, y también se le testearon unas 150 veces en un periodo de 3 años. Imaginaos cuántas veces es eso. Pero aún así en todos los tests dio negativo. Sí que es verdad que en un momento dado le pillaron. ¿Y cómo? Pues los compañeros de equipo de Lance Armstrong le vendieron. Ahí es cuando Lance Armstrong al final admitió de que sí que había tomado sustancias dopantes. Si queréis más información sobre este tema de la WADA, sustancias dopantes, el cómo trampear el sistema, os recomendaría ver el documental que tiene Netflix que se llama Icarus. Os pondré el nombre abajo en la descripción. Si tenéis una cuenta de Netflix, os lo recomiendo muchísimo si os consideráis una persona del fitness, digamos. Y en caso de no tener una cuenta Netflix, pues nada, buscarlo en internet, documental Icarus, y seguramente os salga de forma gratuita. Como os dije previamente, la WNBF también tiene sus tests antidopaje, y aquí, como podéis ver, tiene Drug Testing Policies. ¿Qué pasa? Que yo vi un vídeo hace poco de Derek de More Plates, More Dates. Aquí en este vídeo está hablando de un culturista el cual dice que es natural. Entonces, cuando Derek se pone a investigar un poquito de cómo son los tests antidoping, se topa con la página de la WNBF, y aquí os voy a poner su vídeo. No soy yo quien está diciendo esto, sino que es Derek. Esto es una persona que podríamos compararlo a Villano Fitness, de aquí de España, que, bueno, en comparación con él, tiene información verídica y sabe perfectamente lo que dice. I also found this other one, and they kind of have overlapping rules, but I just wanted to kind of bring them both up because this one was nicer to look at. Explica que estaba mirando diferentes páginas y encontró esta página, que es la de la WNBF, para poder comparar los test antidoping con los que se le testea a Doug Miller. To be honest, and it had a big red thing on the epitestosterone to testosterone ratio. Notably, the league he competes in
has a testosterone to epitestosterone ratio of 6:1. And if you know anything about USADA, UFC, any of the more stringent testing leagues, you'll know they deploy a 4:1 cutoff. And the reason being is that the likelihood that you exceed 4:1 and you have a UGT 2B17 polymorphism that makes you excrete less or more than the ratio, like it's highly unlikely that you're naturally going to exceed this ratio unless you are unnatural. Vale, una parte un poquillo larguilla. Lo que nos está contando es que en la página de la WNBF, como podemos ver, había una parte que él había subrayado y que había visto que le parecía un poco raro, que es esta, la de testosterona, el ratio de testosterona a epitestosterona, que es de 6:1. Lo que sucede es que en sitios como UFC, USADA, USADA, los ratios suelen ser de 4:1. Lo que quiere decir el ratio de 4:1 es que es mucho más estricto, que si te tomas un poquito de testosterona, pues ya puede salir como positivo. You know? So the lowering to 4:1 is totally justified because you even get leeway with that. El bajar el ratio a 4:1 es justificable, porque así por lo menos puede ser mucho más estricto, pero aún así, puedes tener mucha libertad, mucho espacio para poder meterte sustancias dopantes, como en este caso vendría siendo la testosterona, y seguir dando negativo. Based on the clinical data that I've seen, basado en la data clínica que él ha llegado a ver. Especially if you're an individual who has the UGT 2B17 polymorphism, which in Caucasians isn't as uncommon as you would think. In Asians, it's a lot more common. I think it's upwards of like 50+% have a polymorphism. But for Caucasians, it's much lower. I think it's about like 10%-ish. But that doesn't mean you couldn't be one of the genetic outliers who falls into this territory, into this category, and then, you know, urinates out a small amount of testosterone and can otherwise get away with a higher amount of exogenous testosterone administration. Aquí os habréis perdido un poquito, entonces os lo explico. Derek nos está explicando que una persona que posiblemente pueda tener el poliformismo UGT2B17 podría perfectamente meterse bastante testosterona y seguir dando negativo. Lo que pasa con este poliformismo es que tú, cuando te pones a meas menos testosterona que la que te administras de forma exógena. Entonces te puedes estar metiendo bastante testosterona y seguir dando negativo. Esto es un caso que puede pasar a un 10% de la gente caucásica, entonces no es algo raro, es algo bastante común. So we have a 6:1 cutoff though. You have a lot of leeway, dude. And the interesting thing I saw about this... Tienes mucha libertad de acción, o sea, tienes mucho espacio si además tienes ese poliformismo. You automatically get ruled as a positive with a excess of 6:1. Lo más gracioso es que si tienes un exceso del ratio de 6:1, te fichan directamente como un no natural. Que bueno, ahora os explicaré cómo puedes tener más que ese ratio. The league he is competing in, despite the fact that they do random testing and they do in-competition testing and whatnot, they don't have the funds, apparently, to do carbon isotope ratio testing subsequent to a broken T to E ratio. So what they did instead, from what I can tell, instead of lowering it to 4:1 and having a more sensitive test, and then subsequently administering the carbon isotope ratio test to see if somebody is indeed using plant-derived testosterone or not, they simply thought, okay, I'm going to bump the it up to 6:1 in order to give more leeway, so then we can be like 100% certain that if a guy breaks this ratio, he's on gear and we don't have to even spend the money on the carbon isotope ratio test. Like, that's what it looks like to me. This looks like a financial move. Vale, os lo resumo un poco. Aquí Derek está diciendo que lo que han hecho es un movimiento, una jugada más financiera. Que en vez de ponerlo en un ratio de 4:1 y luego hacer un test de carbon isotope, que eso al final acaba siendo muy caro, lo que han hecho es ponerlo a un ratio de 6:1. ¿Eso qué quiere decir? Que si da más de 6:1 es que la persona se está dopando de una forma excesiva. That is motivated purely by the lack of resources to do adequate testing. And I don't blame them for it because a lot of leagues just simply don't have the funding to do elaborate, expensive testing. But it's a huge hole in the testing parameters that give a lot of leeway for bioidentical hormone modulation. So, y aquí está explicando que es muy normal que una federación como esta esté haciendo esto. Más que nada porque estamos hablando de federaciones que no tienen dinero, entonces tienen que hacer este tipo de test antidoping.
Sí, hacen tests antidoping, pero no valen para nada al final del día. When I see the 6-to-1 cutoff being an absolute ruler of your positive or negative, I'm like, I would be thinking like, wow, if I had a polymorphism, I would have tons of room here, like tons, like upwards of 400 to 500 milligrams a week of room. Aquí es donde llega la bomba, que es lo que acaba de decir. Si tienes el poliformismo te puedes estar metiendo de 400 a 500 miligramos de testosterona a la semana y seguir dando negativo. ¿Eso quiere decir que la persona sigue siendo natural? Obviamente no. Se está metiendo testosterona, 400 a 500 miligramos. Y aunque no tenga el poliformismo se puede estar metiendo un poquito menos, que aun con un poquito menos ya es bastante. Para que os hagáis una idea si no entendéis de cantidades. En la testosterona, por ejemplo, una persona que compite en el Mr. Olympia o que compite en cualificadores de Mr. Olympia se puede estar tomando de 500 miligramos a un máximo de 1 gramo de testosterona a la semana. Eso en personas con buena genética. Es más, sé de una persona que competía en 113 kilos o hasta un poquito más, creo, de forma definidísima, midiendo 1,80 m a 1,90 m, si no me equivoco, y solo tomaba 500 miligramos de testosterona a la semana. No puedo ni decir la palabra casi. Entonces tenemos aquí a culturistas naturales que se pueden estar metiendo la misma cantidad de testosterona que una persona a la cual se le llama chuzado y seguir siendo naturales, porque un test antidoping dice que son negativos. You're natural and you don't have a polymorphism, you have not a ton of room, but there's room, you know, especially with the 6-to-1. There's a reason why the UFC lowered it to... Aquí finalizo el segmento que cojo de su vídeo, que dice que aunque no tengas el poliformismo, perfectamente puedes seguir metiéndote bastante testosterona y seguir dando de forma negativa. Entonces, aquí llegamos a la conclusión, al resumen, por no decir otra cosa. La WNBF no tiene el suficiente dinero para tener unos test antidoping correctos. Eso sí, no todos los atletas de la WNBF se van a estar dopando, es que eso ya sería increíble. Pero sí que es verdad que seguramente varios se metan sustancias químicas. Como he dicho previamente, los test estos no valen para nada y tienen un límite de hacer tests antidoping a las personas. Me acuerdo viendo un vídeo de un conocido mío cuando le estaba haciendo un test antidoping sorpresa a un atleta de la WNBF y, si no me equivoco, en su mismo vídeo decía que no iban haciendo tests a todas las personas, sino que hacían tests a personas específicas que pareciese que estaban tomando cosas. Entonces, esas personas que parece que se estén tomando ciertas sustancias, con que tomen un poquito menos, ¿vale?, del ratio perfectamente van a dar negativo. No solo eso, aquí solo estamos hablando de la testosterona. Luego es que hay muchísimas más sustancias aquí en el mundo que la gente se puede estar metiendo y no van a salir en los tests. Es más, una de las sustancias más usadas suele ser el GH y no suele salir en los tests. Que el GH, si se lo preguntas a cualquier culturista que entienda del tema o cualquier persona que entienda de sustancias químicas, dirá, sí, el GH, pues el uso, digamos, por un tiempo alargado, por un periodo alargado, al final suele dar efectos secundarios. Efectos secundarios como cuáles? Deformación un poquito, por no decir otra cosa, como que te crece la cara, la mandíbula, el cuerpo. Que bueno, de ese tema ya hablaré un poquito más tarde en otro vídeo. Primero prefería sacar este de la WNBF y así eso hablar de algún que otro atleta suyo. Pero aquí os dejo el vídeo. Entonces, tenéis dos opciones. O elegir la píldora roja, como en el Matrix, o la píldora azul. La píldora roja es abrir vuestros ojos y parar de creer estos cuentos de hadas. Parar de creer a esa gente que solo habla y que usa como excusa, ¡ay sí! Yo he pasado los test antidoping, estos baratitos. Bueno, un test antidoping real bueno suele ser $2.000 o 2.500 por ahí por allá. Suelen ser unos test caros, que aun esos la gente suele trampear perfectamente. Entonces, ¿vais a creeros a esa gente que solo habla? ¿O vais a creer la ciencia? Tanto que vais hablando de la ciencia, tiene que tener vericidad. Si no creéis en esto, si no creéis en este vídeo, es que sois unos hipócritas. Los que queráis seguir creyendo vuestro cuento de hadas y ser unos hipócritas, podéis tomaros la píldora azul
y seguir siendo unos ilusos. Seguir creyendo en estos mentirosos que usan los tests como un salvavidas cuando no valen para nada. Espero que os haya gustado el vídeo, dale a like, suscribíos y compartid si queréis. Se aprecia muchísimo y más en temas así para poder educar a la gente y hacer entender a la gente cómo van las cosas. Porque veo a muchas personas hablando de este tipo de temas, pero luego no van hablando de estas cosas. Nunca he visto a ninguna persona que hable sobre la WNBF de forma directa o aquí en España que hable sobre este tipo de cosas. En mi vida había visto a una persona hablar sobre el ratio de testosterona a epitestosterona. Y ahora, por suerte, he podido ver el vídeo de Derek, que no estaba hablando directamente de la WNBF, sino que estaba hablando sobre otro culturista natural. Lo dicho, podéis creer en la ciencia, podéis parar de ser unos hipócritas y parar de creer en estos cuentos de hadas, o podéis vivir en la ignorancia. Ya estoy hasta los cojones de esto, de verdad. Y yo tenía un sapito, pero me lo